La verdadera revolución social llevará en su seno la abolición de todo mal que hace a unos más que a otros. El dinero o cualquier otra representación de este como medio de intercambio para ganarse la vida, junto con el Estado y su intervención autoritaria, serán abolidos en la revolución que ponga fin a este teatro del cual somos todos actores, a excepción de unos poquitos que se sientan en cómodos palcos para ver cómo nos atacamos unos a otros en esta lucha diaria por sobrevivir en esta mal llamada sociedad civilizada. Hombres y mujeres perecen, pero las ideas, capaces de hacer arder con pasión los corazones, permanecen en la palabra. Bienvenidos sean, hombres y mujeres. Esperamos sus corazones ardan con las siguientes palabras, porque en Inauditos Audiolibros difundimos palabras de fuego. El salariado colectivista. En sus planes de reconstrucción de la sociedad, los colectivistas cometen, a nuestro criterio, un doble error. Hablan de abolir el régimen capitalista, pero sin embargo pretenden mantener dos instituciones que constituyen el fondo de este régimen. Es decir, pretenden mantener el gobierno representativo y el salariado. Por lo que concierne al sedicente gobierno representativo, lo hemos dicho con frecuencia. Es absolutamente incomprensible para nosotros que hombres inteligentes, que no faltan en el partido colectivista, puedan continuar siendo partidarios de los parlamentos nacionales o municipales, después de todas las lecciones que la historia nos ha dado a ese respecto en Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, o los Estados Unidos. Mientras que en todas partes vemos hundirse al régimen parlamentario y surgir la crítica de los principios mismos del sistema, no solo de sus aplicaciones, ¿cómo es posible que socialistas revolucionarios defiendan ese sistema condenado a morir? Elaborado por la burguesía para hacer frente a la realeza y consagrar y acrecentar al mismo tiempo su dominio sobre los trabajadores, el sistema parlamentario es la forma, por excelencia, del régimen burgués. Los corifeos o seguidores de ese sistema nunca han sostenido seriamente que un parlamento o un consejo municipal representen a la nación o a la ciudad entera. Los más inteligentes de ellos saben que eso es imposible. Con el régimen parlamentario, la burguesía ha tratado simplemente de oponer un dique a la realeza, sin conceder la libertad al pueblo. Pero a medida que el pueblo se hace más consciente de sus intereses y se multiplican la variedad de intereses, el sistema no puede seguir funcionando. Por eso los demócratas de todos los países imaginan en vano diversos paliativos. Se ensaya el referéndum y se encuentra que no vale nada. Se habla, otras utopías parlamentarias, de representación proporcional, de representación de las minorías. Se esfuerzan, en una palabra, en la búsqueda de lo inhallable o lo que no existe. Pero tienen que reconocer que se ha ido por mal camino. La confianza en un gobierno representativo desaparece. Lo mismo sucede con el salario. Porque después de haber proclamado la abolición de la propiedad privada y la posesión en común de los instrumentos de trabajo, ¿cómo puede reclamarse, bajo una forma u otra, que se mantenga el salario? Y sin embargo, eso es lo que hacen los colectivistas al preconizar los bonos de trabajo. Se comprende que los socialistas ingleses de comienzos de este siglo hayan inventado los bonos de trabajo. Trataban simplemente de poner de acuerdo al capital y al trabajo, rechazando toda idea de afectar violentamente la propiedad de los capitalistas. También se comprende que, más tarde, Proudhon retome esta invención. En su sistema mutualista, trataba de hacer menos ofensivo el capital, a pesar del mantenimiento de la propiedad individual,
que en lo profundo de su corazón aborrecía, pero que conceptuaba necesaria como garantía del individuo contra el Estado. Por descontado, no es extraño que economistas más o menos burgueses también admitan los bonos de trabajo. Poco les importa que al trabajador se le pague en bonos de trabajo o en monedas con la efigie de la República o del Imperio. Lo que tienen empeño en salvar de la próxima catástrofe es la propiedad individual de las casas habitadas, del suelo y de las fábricas. En todo caso, pretenden salvar la propiedad de las casas y el capital necesario para la producción manufacturera. Y para preservar esa propiedad, los bonos de trabajo desempeñarían muy bien su papel. Con tal de que el bono de trabajo pueda cambiarse por joyas y carruajes, el propietario de un inmueble lo aceptará gustoso en pago del alquiler. Y mientras que las casas, los campos y las fábricas pertenezcan a propietarios individuales, será necesario pagarles, de una u otra manera, por trabajar en sus campos o en sus fábricas y para habitar sus casas. También será preciso pagar al trabajador en oro, papel moneda o bonos cambiables por toda clase de mercaderías. Pero, ¿cómo puede defenderse esta nueva forma de salario, el bono de trabajo, si se admite que la casa, el campo y la fábrica ya no son propiedad privada, sino que pertenecen a la comuna o a la nación? Examinemos con más detenimiento este sistema de retribuir el trabajo, encomiado por los colectivistas franceses, alemanes, ingleses e italianos. Se reduce poco más o menos a esto. Todo el mundo trabaja, en los campos, las fábricas, las escuelas, los hospitales, etc. La jornada de trabajo está regulada por el Estado, a quien pertenecen la tierra, las fábricas, las vías de comunicación, etc. Cada jornada de trabajo se intercambia por un bono de trabajo que, digamos, lleva impresas estas palabras: 8 horas de trabajo. Con este bono el obrero puede adquirir en los almacenes del Estado o en los de las diversas corporaciones toda clase de mercancías. El bono es divisible, de manera de que se pueda comprar 1 hora de carne, 10 minutos de fósforo o media hora de tabaco. En vez de decir 20 centavos de jabón, se diría, después de la revolución colectivista, deme 5 minutos de jabón. La mayoría de los colectivistas, fieles a la distinción establecida por los economistas burgueses y por Marx entre el trabajo calificado y el trabajo simple, nos dicen además que el trabajo calificado o profesional deberá pagarse cierto número de veces más que el trabajo simple. Así, la hora de trabajo de un médico deberá considerarse como equivalente a 2 o 3 horas de trabajo del enfermero, o bien a 3 horas de un posero. El trabajo profesional o calificado será un múltiplo del trabajo simple, porque ese trabajo requiere un aprendizaje más o menos largo, nos dice el colectivista Groenlund. Otros colectivistas, tales como los marxistas franceses, no hacen tal distinción. Ellos proclaman la igualdad de los salarios. El doctor, el maestro y el profesor serán pagados en bonos de trabajo a la misma tasa que el cavador. 8 horas de atención en el hospital valdrán lo mismo que 8 horas pasadas en trabajos de cavar, o en la mina, o en la fábrica. Algunos hacen una concesión más. Admiten que el trabajo desagradable o malsano, tal como el de las cloacas, podrá ser pagado a una tasa más alta que el trabajo agradable. 1 hora de servicio en las cloacas, dicen, se contará como 2 horas de trabajo del profesor. Añadamos que ciertos colectivistas admiten la retribución en bloque por corporaciones. Así, una corporación diría: aquí hay 100 toneladas de acero. Para producirlas, hemos trabajado 100 compañeros y hemos empleado 10 días. Siendo nuestra jornada de 8 horas, suman 8.000 horas de trabajo para 100 toneladas de acero, o sea, 8 horas por tonelada. De acuerdo con esto,
el Estado les pagaría 8.000 bonos de trabajo de 1 hora cada uno, y esos 8.000 bonos serían repartidos entre los miembros de la fábrica como a ellos les pareciese mejor. Por otro lado, 100 mineros han empleado 20 días para extraer 8.000 toneladas de carbón. El carbón valdría 2 horas la tonelada, y los 16.000 bonos de 1 hora cada uno, percibidos por la corporación de los mineros, serían repartidos entre ellos según sus apreciaciones. Si los mineros protestasen y dijesen que la tonelada de acero no debe costar más que 6 horas de trabajo en lugar de 8, si el profesor quisiera hacerse pagar su jornada el doble que el de la enfermera, entonces intervendría el Estado y arreglaría sus diferencias. Tal es, en pocas palabras, la organización que los colectivistas quieren hacer surgir de la revolución social. Como se ve, sus principios son propiedad colectiva de los instrumentos de trabajo y remuneración a cada uno según el tiempo empleado en producir, teniendo en cuenta la productividad de su trabajo. En cuanto al régimen político, sería el parlamentarismo modificado por el mandato imperativo y el referéndum, es decir, el plebiscito por sí o por no. Digamos, en primer término, que este sistema nos parece totalmente impracticable. Los colectivistas comienzan por proclamar un principio revolucionario, la abolición de la propiedad privada, y seguidamente lo niegan, manteniendo una organización de la producción y del consumo que ha nacido de la propiedad privada. Proclaman un principio revolucionario e ignoran las consecuencias que inevitablemente debe traer acarreadas. Olvidan que el hecho mismo de abolir la propiedad privada de los instrumentos de trabajo, es decir, del suelo, las fábricas, vías de comunicación, los capitales, tiene que lanzar a la sociedad por vías absolutamente novedosas, que se debe trastornar de arriba a abajo la producción, tanto en su objetivo como en sus medios, que todas las relaciones cotidianas entre individuos deben modificarse en el mismo momento en que se consideren posesiones comunales, la tierra, la máquina y todo el resto. No hay propiedad privada, dicen, y enseguida se apresuran a mantener la propiedad privada en sus manifestaciones cotidianas. Seremos una comuna en cuanto a la producción. Los campos, las herramientas, las máquinas, todo lo que se ha hecho hasta hoy, manufacturas, ferrocarriles, puertos, minas, etc., todo será nuestro. No se hará la menor distinción acerca de la parte que toca a cada uno en esa propiedad colectiva. Pero en el mañana se disputará minuciosamente la parte que tomará cada uno en la creación de nuevas máquinas, en la apertura de nuevas minas. Se tratará de medir con exactitud la parte que corresponde a cada uno en la nueva producción. Se contarán los minutos de trabajo empleados y se velará para que el minuto de un vecino no pueda comprar más productos que el minuto de otro. Y puesto que la hora no mide nada, ya que en determinada manufactura un trabajador puede controlar 6 telares a la vez, en tanto que en la otra fábrica no se atienden más que 2, se deberá sopesar la fuerza muscular, la energía cerebral y la energía nerviosa que se hayan utilizado. Se calcularán estrictamente los años de aprendizaje para valorar la parte de cada uno en la producción futura. Todo eso después de haber declarado que no se tendrá de ningún modo en cuenta la participación que pueda haber tenido en la producción pasada. Pues bien, para nosotros es evidente que una sociedad no puede organizarse con arreglo a 2 principios absolutamente opuestos, 2 principios que se contradicen continuamente. Y la nación o la comuna en que se diesen tal organización estarían obligadas a volver a la propiedad privada o bien a transformarse inmediatamente en una sociedad comunista. Hemos dicho que ciertos escritores colectivistas
piden que se establezca una distinción entre el trabajo calificado o profesional y el trabajo simple. Pretenden que la hora de trabajo del ingeniero, del arquitecto o del médico se cuente por 2 o 3 horas de trabajo del herrero, del albañil o de la enfermera. Y la misma distinción dicen que debe hacerse entre toda especie de oficios que exijan un aprendizaje más o menos largo y el de los simples jornaleros. Pues bien, establecer esta distinción significa mantener todas las desigualdades de la sociedad actual. Es trazar de antemano una demarcación entre los trabajadores y los que pretenden gobernarlos. Es dividir a la sociedad en 2 clases muy distintas, la aristocracia del saber por encima de la plebe de manos callosas, una consagrada al servicio de la otra, una trabajando con sus brazos para alimentar y vestir a los que se aprovechan del tiempo que les sobra para aprender a dominar a quienes los alimentan. Eso es, además, retomar uno de los rasgos distintivos de la sociedad actual y darle la sanción de la revolución social. Eso es erigir o instituir en principio un abuso que hoy se condena en la vieja sociedad que se derrumba. Sabemos todo lo que se nos va a responder. Nos hablarán del socialismo científico. Se citarán a los economistas burgueses y también a Marx para demostrar que la escala de los salarios tiene su razón de ser, puesto que la fuerza de trabajo del ingeniero ha costado más a la sociedad que la fuerza del trabajo del posero. En efecto, ¿no han tratado los economistas de demostrarnos que si al ingeniero se le pagan 20 veces más que al cavador, es porque los gastos necesarios para hacer un ingeniero son más considerables que los necesarios para hacer un peón? ¿Y no ha pretendido Marx que la misma distinción es igualmente lógica entre diversas ramas del trabajo manual? Debía concluir así, ya que han tomado por su cuenta la teoría de Ricardo acerca del valor y sostenido que los productos se intercambian en proporción a la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Pero también sabemos a qué atenernos acerca de este asunto. Sabemos que si al ingeniero, al científico y al doctor se les pagan hoy 10 o 100 veces más que al trabajador, y que si el tejedor gana 3 veces más que el agricultor y 10 veces más que la obrera de una fábrica de fósforos, no es en razón de sus gastos de producción. Es en razón de un monopolio de la educación o por el monopolio de la industria. El ingeniero, el sabio y el doctor buenamente explotan un capital, es decir, su diploma, así como el burgués explota una fábrica o como el noble explotaba sus títulos de nobleza. En cuanto al patrón que paga al ingeniero 20 veces más que al trabajador, lo hace en virtud de este sencillísimo cálculo. Si el ingeniero puede economizarle 100.000 francos al año en la producción, le paga 20.000 francos. Y si descubre un capataz hábil en hacer transpirar a los obreros, que le economice 10.000 francos en mano de obra, se apresurará a darle 2 o 3.000 francos anuales. Él, es decir, el patrón, afloja 1 millar de francos más allí donde cuenta con ganar 10.000, y esta es la esencia del régimen capitalista. Lo mismo sucede con las diferencias entre los diversos oficios manuales. Que no se nos hable de los, entre comillas, gastos de producción, que cuesta la fuerza de trabajo, y que no se nos diga que un estudiante que ha pasado alegremente su juventud en la universidad tiene el derecho a un salario 10 veces más alto que el hijo del minero que se ha agostado en la mina desde la edad de 11 años, o que no se nos diga que un tejedor tiene derecho a un salario 3 o 4 veces más alto que el de un agricultor. Los gastos necesarios para producir un tejedor no son 4 veces más elevados que los gastos necesarios para producir un campesino. El tejedor simplemente se beneficia de las ventajas en que se halla la industria en Europa en relación con los países que aún no tienen industria.
Nadie ha calculado nunca esos gastos de producción. Y si un haragán cuesta mucho más a la sociedad que un trabajador, resta aún por saber si, teniéndolo todo en cuenta, un robusto jornalero no cuesta más a la sociedad que un artesano. Se nos querrá hacer creer, por ejemplo, que el salario de 30 monedas que se paga a la obrera parisina, las 6 monedas de la campesina de Auvernia, que pierde la visión haciendo encajes, o las 40 monedas diarias del campesino representan sus gastos de producción. Sabemos que frecuentemente trabajan por menos que eso, pero también sabemos que lo hacen exclusivamente porque, gracias a nuestra soberbia organización, sin esos salarios irrisorios, se morirán de hambre. Para nosotros, la escala de salarios es un producto muy complejo de los impuestos, de la tutela gubernativa, del acaparamiento capitalista, del monopolio y, en fin, en una palabra, del Estado y del capital. También decimos que todas las teorías sobre la escala de los salarios han sido inventadas a posteriori para justificar las injusticias actualmente existentes y que no tenemos que tener en cuenta. No se dejará de decirnos que la escala colectivista de los salarios sería, no obstante, un progreso. Dirán, camaradas, valdrá mucho más la pena ver a ciertos obreros cobrar una suma 2 o 3 veces mayor que la del común, incluso que la que cobran hoy mismo. Esto valdrá toda la pena en lugar de ver a ministros embolsándose en un día lo que el trabajador no alcanza a ganar en un año. Mira, esto aún sería un paso hacia la igualdad. Para nosotros, ese paso sería un progreso al revés. Introducir en una sociedad nueva la distinción entre el trabajo simple y el trabajo profesional conduciría, ya lo hemos dicho, a hacer sancionar por la revolución y erigir o fundar en principio un hecho brutal que hoy en día sufrimos, pero encontrándolo, no obstante, injusto. Sería imitar a aquellos señores del 4 de agosto de 1789, que proclamaban con frases efectistas la abolición de los derechos feudales, pero que el 8 de agosto admitirían esos mismos derechos, imponiendo a los campesinos contribuciones para redimirles a los señores feudales, que estaban bajo la protección de la revolución. Sería también imitar al gobierno ruso, proclamando, cuando emancipaba a los siervos, que la tierra pertenecía en lo sucesivo a los señores, en tanto que anteriormente constituía un abuso el disponer de tierras pertenecientes a los siervos. O bien, para tomar un ejemplo más conocido, cuando la Comuna de 1871 decidió pagar a los miembros del Consejo 15 francos diarios, en tanto que los federados de las murallas no cobraban más que 30 monedas, esta decisión fue aclamada como un acto de alta democracia igualitaria. En realidad, la Comuna no hacía más que ratificar la añeja desigualdad entre el funcionario y el soldado, entre gobierno y gobernado. Por parte de una cámara oportunista, semejante decisión hubiera podido parecer admirable, pero la Comuna faltaba así a su principio revolucionario, y por eso mismo lo condenaba. En la sociedad actual, cuando vemos que se paga a un ministro 100.000 francos al año, mientras que el trabajador tiene que contentarse con 1.000 o menos, cuando vemos al capataz cobrando 2 o 3 veces más que el obrero, y que entre los mismos obreros existen todas las gradaciones, desde los 10 francos diarios hasta las 6 monedas de la campesina, desaprobamos el alto salario del ministro, pero también la diferencia entre los 10 francos del obrero y las 6 monedas de la pobre mujer. Y decimos, abajo tanto los privilegios de la educación como los de nacimiento. Nosotros somos anarquistas precisamente porque tales privilegios nos indignan. Si ya provocan que nos rebelemos en esta sociedad autoritaria, ¿podríamos soportarlos en una sociedad que debutaría proclamando la igualdad?
No lo creo. He aquí por qué ciertos colectivistas, comprendiendo la imposibilidad de mantener la escala de los salarios en una sociedad inspirada por el soplo de la revolución, se apresuran a proclamar que los salarios serán iguales. Pero se chocan con nuevas dificultades, y su igualdad de los salarios deviene una utopía tan irrealizable como la escala de los otros colectivistas. Una sociedad que se haya apoderado de toda la riqueza social y que haya proclamado que todos tienen derecho a esta riqueza, cualquiera sea la parte en la que hayan participado anteriormente en crear esa riqueza, esta sociedad se verá obligada a abandonar toda idea de asalariamiento, ya sea en moneda, en bonos de trabajo o bajo cualquier otra forma en que se presente. A cada uno según sus obras, dicen los colectivistas, o en otros términos, a cada uno según su parte de servicios prestados a la sociedad. Y tal principio se recomienda para ser puesto en práctica cuando la revolución haya puesto en común los instrumentos de trabajo y todo lo necesario para la producción. Pues bien, si la revolución social tuviese la desgracia de proclamar este principio, impediría el desarrollo de la humanidad. Abandonaría sin resolverlo el inmenso problema social que nos han legado los siglos anteriores. En efecto, en una sociedad como la nuestra, donde vemos que cuanto más trabaja el hombre, menos retribuido es, este principio puede parecer, en primera instancia, como una aspiración hacia la justicia. Pero en el fondo, no es más que la consagración de las injusticias del pasado. Es por ese principio que comenzó el salariado, que condujo a las odiosas desigualdades y abominaciones de la sociedad actual, porque, desde el día en que comenzaron a valorar en moneda o en cualquier otra especie de salario los servicios prestados, desde el día en que fue dicho que cada uno solo tendría aquello que consiguiera hacerse pagar por sus obras, toda la historia de la sociedad capitalista, con el Estado ayudando, estaba escrita de antemano. Estaba encerrada, en germen, en este principio. ¿Debemos volver acaso al punto de partida y rehacer de nuevo la misma evolución? Nuestros teóricos así lo quieren, pero desgraciadamente eso es imposible. La revolución, ya lo hemos dicho, será comunista. Si no, ahogada en sangre, deberá ser recomenzada. Los servicios prestados a la sociedad, sean trabajos en el campo o en las fábricas, sean servicios morales, no pueden ser valorados en unidades monetarias. No puede haber medida exacta del valor de lo que impropiamente se ha llamado valor de cambio, ni del valor de la utilidad en relación con la producción. Si vemos a dos individuos trabajando, uno y otro durante años, 5 horas diarias en beneficio de la comunidad y en diferentes trabajos que les agraden por igual, podemos decir, en resumen, que sus trabajos son casi equivalentes. Pero no se puede fraccionar sus trabajos y decir que el producto de cada jornada, hora o minuto de trabajo del uno, vale por el producto de cada minuto y hora del otro. Se puede decir, a grosso modo, que el hombre que durante su vida se ha privado del ocio durante 10 horas diarias ha dado a la sociedad mucho más que quien solo se ha privado de él, es decir, del tiempo de ocio, durante 5 horas diarias o que no se ha privado nunca de ellas. Pero no se puede tomar lo que ha hecho durante 2 horas y decir que ese producto vale 2 veces más que el producto de 1 hora de trabajo de otro individuo y remunerarlo en proporción. Esto sería desconocer todo lo que hay de complejo en la industria, en la agricultura, en la vida entera de la sociedad actual. Esto sería ignorar hasta qué punto todo trabajo individual es el resultado de trabajos anteriores y presentes de la sociedad entera. Sería creerse, no en la edad del acero, sino en la edad de piedra. Entremos a una mina de carbón y veamos al hombre apostado junto a la inmensa máquina que hace subir y bajar la jaula.
Él tiene en la mano la palanca que detiene e invierte la marcha de la máquina, la baja y la jaula retrocede en su camino en un abrir y cerrar de ojos, lanzándola hacia arriba o hacia abajo con una velocidad vertiginosa. Atentamente sigue con la vista a un indicador en la pared que le muestra en una pequeña escala en qué lugar del pozo se encuentra la jaula a cada instante de su marcha. Y en cuanto el indicador alcanza cierto nivel, detiene súbitamente el impulso de la jaula ni un metro más arriba o más abajo de la línea requerida. Y apenas se han descargado los recipientes llenos de carbón y colocado los recipientes vacíos, invierte la palanca y envía de nuevo la jaula al espacio. Durante 8 o 10 horas seguidas mantiene ese prodigio de atención. Que su cerebro se relaje un solo momento y la jaula chocará y se romperán las ruedas y el cable, aplastará a los hombres y se detendrá todo el trabajo de la mina. Que pierda 3 segundos por cada golpe de palanca y la extracción, en las perfeccionadas minas modernas, se reducirá de 20 a 50 toneladas por día. ¿Es él quien presta el mayor servicio en la mina? ¿Es quizás el muchacho que da desde abajo la señal para que suba el ascensor? ¿Es el minero que a cada instante arriesga la vida en el fondo del pozo y que un día será asesinado por el grisú? ¿O tal vez es el ingeniero que por un simple error de suma en sus cálculos puede hacer arrancar piedras habiendo perdido la veta de carbón? ¿O es finalmente el propietario que ha comprometido todo su patrimonio y que puede haber dicho, contrariando las previsiones, «Cavemos aquí y encontraremos un excelente carbón»? Todos los trabajadores de la mina contribuyen en la medida de sus fuerzas, de sus energías, de su saber, de su inteligencia y de su habilidad a extraer el carbón. Y podemos decir que todos tienen derecho a vivir, a satisfacer sus necesidades y hasta sus fantasías después de que lo necesario esté asegurado para todos. Pero, ¿cómo podemos entonces nosotros valorar sus obras? Y por otra parte, ¿el carbón que extraen es obra únicamente suya? ¿No es también acaso obra de esos hombres que han construido el ferrocarril que conduce a la mina y a los caminos que irradian de toneladas sus estaciones? ¿No es también obra de los que han roturado y sembrado los campos, extraído el hierro, cortado la madera en el bosque, fabricado las máquinas donde se quemará el carbón, y así sucesivamente? No puede hacerse ninguna distinción entre las obras de cada uno. Medirlas por el resultado nos lleva al absurdo. Fraccionarlas y medirlas por las horas de trabajo nos conduce también al absurdo. Solo queda una cosa: poner las necesidades por encima de las obras y reconocer primeramente el derecho a la vida y al bienestar después para todos los que tomen una cierta parte en la producción. Pero tomemos cualquier otra rama de la actividad humana. Tomemos el conjunto de las manifestaciones de la existencia. ¿Quién de nosotros puede reclamar una retribución más cuantiosa por sus obras? ¿Será acaso el médico que ha adivinado la enfermedad? ¿O acaso será la enfermera que asegura la curación con sus cuidados higiénicos? ¿Es el inventor de la primera máquina de vapor? ¿O el muchacho que, un día cansado de tirar de la cuerda que entonces se usaba para hacer entrar el vapor bajo el pistón, ató esta cuerda a la palanca de la máquina y se fue a jugar con sus camaradas sin sospechar que había inventado el mecanismo esencial de toda máquina moderna, es decir, la válvula automática? ¿Será el inventor de la locomotora o aquel obrero de Newcastle que sugirió la idea de reemplazar por durmientes de madera a las piedras que en el pasado se ponían debajo de los rieles y que, faltas de elasticidad, hacían descarrilar los trenes? ¿O será el maquinista de la locomotora? ¿Será el hombre que con sus señales detiene los trenes? ¿O será el guardaagujas que les da paso? ¿A quién le debemos el cable transatlántico? ¿Será el ingeniero que se obstinaba en afirmar que el cable transmitía los despachos, en tanto que los sabios electricistas lo declaraban imposible? ¿Será el sabio de Maury,
que aconsejó abandonar los cables gruesos por otros tan delgados como una caña? ¿O bien a esos voluntarios venidos de no se sabe dónde, que pasaban noche y día sobre una cubierta examinando minuciosamente cada metro de cable para quitar los clavos que los accionistas de las compañías marítimas introducían bestialmente en la capa aislante del cable para dejarlo fuera de servicio? Y, en un dominio aún más vasto, el verdadero dominio de la vida humana con sus alegrías, sus dolores y sus accidentes, ¿quién de nosotros no podrá nombrar a alguien que en su vida le haya rendido un servicio importante a la sociedad y que se indignaría si se le hablase de evaluarlo monetariamente? Este servicio podría ser una palabra, nada más que una palabra dicha a tiempo, o bien consistió en meses y años de dedicación. Iríamos a evaluar también estos servicios incalculables en ¿bonos de trabajo? Estos se obstinan en decir que a cada uno se le debe retribuir según las obras de cada uno. Pero si cada uno no diese infinitamente más de lo que se le retribuye, ya sea en moneda o en bonos o recompensas cívicas, las sociedades humanas no podrían vivir más de 2 generaciones seguidas, desaparecerían en 50 años. Sería la extinción de la raza si una madre no gastase su vida por conservar la de sus hijos. Si el hombre no diera algo sin interés, si no diese, sobre todo, aquello por lo que no espera recompensa alguna. Y si la sociedad burguesa decae, si estamos hoy en un callejón sin salida del cual no podemos salir sin acometer a fuego y hierro las instituciones del pasado, es precisamente por un exceso de cálculos, por culpa de habernos dejado conducir a solo dar a condición de recibir. Es por haber querido hacer de la sociedad una compañía comercial basada en el debe y en el haber. Los colectivistas, por otra parte, lo saben. Comprenden vagamente que ninguna sociedad podría existir si llevase al extremo el principio de a cada uno se le da según sus obras. Comprenden que las necesidades del individuo, no hablamos de las fantasías, no siempre corresponden a sus obras. También nos dice de Paepe, este principio, eminentemente individualista, sería por lo demás atemperado o moderado por la intervención social para la educación de los niños y jóvenes, incluyendo en ella el mantenimiento y la alimentación, y por la organización social de la existencia de los discapacitados y enfermos, del retiro para los trabajadores ancianos, etc. Comprenden que el hombre de 40 años y padre de 3 hijos tiene otras necesidades que el joven de 20. Los colectivistas comprenden que la mujer que amamanta a su criatura y pasa noches en blanco a su cabecera no puede hacer tantas obras como el hombre que ha dormido plácidamente. Parecen comprender que el hombre y la mujer, quizá desgastados a fuerza de haber trabajado por la sociedad, pueden sentirse incapaces de realizar tantas obras como los que han pasado sus horas gratamente y embolsando sus bonos de trabajo en la situación privilegiada de estadísticos del Estado. Y estos, es decir, los colectivistas, se apresurarán a atemperar su principio diciendo: pero sí, la sociedad criará y educará a sus hijos. Pero sí, asistirá a los viejos e inválidos. Pero sí, las necesidades serán la medida de los costos que la sociedad se impondrá para atemperar o moderar el principio de las obras. Le llaman caridad. ¿Qué caridad? La caridad siempre cristiana, organizada esta vez por el Estado colectivista. Estos actuarán mejorando la casa de los niños expósitos o recién nacidos abandonados, organizando la seguridad contra la vejez y la enfermedad. De esta manera ellos atemperarán o moderarán el principio de a cada uno según sus obras. Ellos querrán herirnos con el látigo de salariado, maquillado esta vez con bonos de trabajo, para a continuación
curarnos con su caridad. No podrán salir adelante. Así que, después de haber negado el comunismo libertario, es decir, anarquista, y haberse burlado a sus anchas de la fórmula anarquista, la cual es a cada uno según sus necesidades, se percatan estos también, es decir, esos insignes economistas, que se han olvidado de algo, y son las necesidades de los productores, y se apresuran a reconocerlas, solo que es al Estado al que le incumbirá apreciarlas, y al Estado el comprobar si las necesidades no son desproporcionadas con las obras. El Estado dará limosna. De ahí a la ley de pobres y al workhouse inglés no hay más que un paso. No hay más que un solo paso, porque hasta esa sociedad madrastra contra la cual nos rebelamos se ha visto obligada a atemperar o moderar su principio del individualismo. Ha tenido que hacer concesiones en sentido comunista y bajo la forma de caridad. También ella se ve obligada a distribuir comidas a costo de unas pocas monedas para evitar el saqueo de sus comercios. También construye hospitales, a menudo muy malos, pero a veces espléndidos, para evitar los estragos de las enfermedades contagiosas. Ella también, es decir, esa sociedad madrastra que los colectivistas pretenden implantar, después de no haber pagado más que las horas de trabajo, recoge a los hijos de aquellos a quienes ha reducido a la última de las miserias. Ella también tiene en cuenta las necesidades por medio de la caridad. Hemos dicho anteriormente que la miseria fue la causa primera de las riquezas. Fue ella quien creó al primer capitalista, porque antes de acumular la plusvalía, de la que se habla gustosamente tanto, era preciso que hubiese miserables que consintieran en vender su fuerza de trabajo para no morirse de hambre. Es la miseria quien ha hecho a los ricos. Y si los progresos fueron rápidos en el curso de la Edad Media, es porque las invasiones y las guerras que siguieron a la creación de los estados y el enriquecimiento por la explotación en Oriente rompieron los lazos que en otros tiempos unían a las comunidades agrícolas y urbanas y las condujeron a proclamar, en vez de la solidaridad que antes practicaban, ese principio del salariado, tan grato a los explotadores. ¿Y sería este el principio que surja de la revolución que ose llamarse revolución social? Ese nombre amado por los hambrientos, por los que sufren y por los oprimidos? Esto no será así, porque el día en que las viejas instituciones se desplomen bajo el hacha de los proletariados, se escucharán voces que gritarán: ¡Pan, vivienda y bienestar para todos! Y esas voces serán escuchadas. El pueblo se dirá: comencemos por satisfacer la sed de vida, de alegría, de libertad, que nunca hemos podido apagar. Y cuando todos hayamos gozado de esa felicidad, pondremos manos a la obra. La demolición de los últimos vestigios del régimen burgués, de su moral basada en los libros de contabilidad, de su filosofía del debe y haber, de sus instituciones de lo tuyo y de lo mío. Demoliendo, edificaremos. Como decía Proudhon, nosotros edificaremos en nombre del comunismo y de la anarquía.